El mejor resultado, el podcast que analiza la obsesión por el resultado, por medir todo con resultados. Lo analizaremos con filósofos, sociólogos, deportistas, artistas y hoy con un psicólogo. Estamos con Ignacio Pérez Palacios, quien lógicamente es licenciado en psicología. Es un fenómeno, Ignacio, y lo convoco porque abarca un amplio abanico de temas. Está abocado al trabajo con adolescentes, con adultos. Es director y cofundador de Mirada Humana, que es un equipo de acompañamiento terapéutico y psicología clínica. Trabaja en discapacidad también. Bienvenido, Ignacio. Contame, para abrir, ¿por qué en actividades de disfrute estamos tan pendientes del resultado? ¿Por qué hasta en cuestiones lúdicas, distractivas, un músico amateur, por ejemplo, pregunta cuántas entradas vendió? Un tipo que hace un podcast, por ejemplo, pregunta cuántos oyentes tuvo. Contame en tu mirada por qué sucede así. Diego, buenos días. En primer lugar, creo que es lógico que dentro de actividades, algunas de corte productivo, incluso algunas de corte más recreativo, uno inconscientemente meta todo en la misma serie y siempre busque el cuantificar en términos de alguna vara que por alguna razón uno de uno u otro modo conforma para ver si cumple el estándar de lo esperable o lo que no es esperable. Y bueno, obviamente es una cuestión compleja cuando se trata de cuestiones más ligadas a lo personal, a lo recreativo. Yo creo que una buena forma de ejemplificarlo fue en el comienzo de la pandemia, cuando había como un mandato de productividad en el tiempo libre y en actividades que podrían haber sido de disfrute, uno estaba viendo a ver cuántos libros leyó, qué tantos nuevos platos de cocina inventó o aprendió, o si empezó a tocar algún instrumento. Y lo paradójico de eso es que se pierde la dimensión, digamos, del disfrute y se entra en una serie, en una vorágine en la cual uno se está como evaluando o autoexigiendo continuamente. Y esa vara es individual, pero siempre la contrapone con el otro. Es decir, vos leíste 4, yo leí 5 libros, vos cocinas milanesas, yo hago milanesas con puré. ¿Por qué compararse fortalece que es el ego lo que fortalece? Yo creo que de algún u otro modo uno tiene que medir si lo que está haciendo está a la altura o no de lo socialmente esperable, sea a nivel individual o a nivel colectivo. No son varas que estén predefinidas necesariamente, pero que uno de alguna u otra forma las conforma. Y son varas comparativas. Digamos, si uno cree que leyó un montón en la pandemia y leíste 3 libros y te agarra alguien que leyó 20, decís, che, pero capaz no leí tanto, digamos. Por lo menos te hace cuestionarte si lo que vos pensabas que era una determinada forma es así o no, y desde ya que hay como una satisfacción, una gratificación de corte narcisista en cumplir determinados estándares, incluso de nuevo en los pasatiempos y mirando a los demás, indefectiblemente. Eso se visibiliza en la pandemia, pero viene de antes, digamos. ¿A partir de cuándo es la dictadura esta de la productividad o de tener que buscarle resultado a lo que decíamos antes, a cuestiones que nada tienen que ver con el resultado, que tienen que ver con el disfrute? Sin embargo, uno está completamente compitiendo todo el tiempo. ¿Eso a partir de cuándo advertís que sucede? Creo que el término resultadismo viene un poco del deporte, o por lo menos como que se popularizó con el deporte. A mí me parece que en determinadas áreas muchas veces hay fenómenos que aparecen como con mayor nitidez, pero no necesariamente eso implica que sean como parte excluyente de esa área y no de otras, sino más bien que es como un raigambre cultural que aparece y que simplemente se expresa con mayor fuerza, por ejemplo, en el fútbol. Desde la frase paradigmática de Bilardo, que decía algo así como que ganar no es lo más importante, sino que es lo único importante. Y eso va permeando en diferentes aspectos de la vida y de la sociedad. Yo creo, algo así como en las últimas 2, 3 décadas, esto ha aparecido con más fuerza, producto de cuestiones coyunturales o estructurales propias del sistema. Y también porque hubo una proliferación de tecnología y redes que facilitaron que esto también se despliegue como más fuertemente. Digamos que yo tiendo a creer que los resultados importaron siempre. Quizá la variante que se ve con más fuerza hoy es que hay una visibilización como muy pública de los resultados. Y no solo eso, sino que los resultados no es que solo se quiera alcanzar resultados, sino que se quieren alcanzar ya. Digamos, hay algo del sentido de la inmediatez y su consecuente ansiedad y demás cuestiones que es lo que hoy aparece como muy, muy claro.
como en los 90, digamos. Supongo que con la explosión del capitalismo, pero ¿vos lo situás como en Argentina, digamos, un resultadismo nacional, o vos creés que esto es imperante mundialmente pasó así? Que en todos lados están pendientes a ver de cómo le fue a uno, cómo le va al otro, y se comparan constantemente. Es más Eh, para un sociólogo en este caso la pregunta, pero te invito a reflexionarla vos también. yo creo que igual uno como psicólogo nunca analiza o aborda la mente como en el vacío, sino que siempre se circunscribe a un determinado entorno, regional, nacional, mundial. No me atrevo a hablar con tanto ímpetu o énfasis de Oriente, pero por lo menos de este lado del mundo. Me parece que es un fenómeno muy instalado, como decís, producto de quizá la caída de la Unión Soviética y cuestiones muy ligadas al sistema, no porque lo otro haya sido la panacea, ni mucho menos, pero sí que aparecieron con mucha más fuerza fenómenos como el individualismo, el aumentar la propia productividad, el sobresalir por sobre el resto, esto lo individual por sobre lo colectivo, y eso creo que son fenómenos que tienden a ser más globales, no meramente nacionales. Sí, obviamente yo conozco más lo que pasa en Argentina, y frente a cierta ausencia de resultados en diferentes rubros, en todo caso uno podría pormenorizarlos, pero creo que a grosso modo se entiende, la necesidad de resultados se hace más grande. Entonces se tiende a un resultadismo quizá mayor y a una inmediatez mayor por quizá un acumulado de frustraciones que hacen que necesitemos que algo pase ya. Inmediatamente. Te llevo al terreno laboral. ¿Cómo funciona el resultado en el trabajo, en el ambiente laboral? Las empresas pidiéndole a los empleados que se comprometan con el resultado de un negocio, cuando el empleado normalmente tiene un salario fijo, digamos, no debería por qué interesarle más allá de su estabilidad laboral. No lo afecta primeramente si la empresa, el lugar, ganó o perdió en ese mes. Sin embargo, la empresa le traslada a los empleados la necesidad del resultado, siempre dejando una sensación como de insuficiencia constante. ¿Por qué se globaliza a que la empresa le pide al empleado que sea consciente del resultado del negocio de uno? Bueno, hablando del sistema, digamos, ahí es como el sueño del capitalismo, ¿no? Que los empleados tengan el mismo compromiso y que busquen resultados, productividad, de igual manera que quienes son los dueños de los lugares en donde trabajan. Creo que ahí lo que se da capaz es una dinámica que en algunos lugares se aborda de una manera y en otros de otra, de palo o zanahoria, o premios por objetivo, o hacer parte de algún modo, en general bastante distante, pero quizá parte al fin, a los empleados de las ganancias o del resultadismo de la empresa, o bien una exigencia desmedida que se traduce quizá más en lo que es del orden en clave de palo, digamos, con posibilidad de perder el laburo y otras cuestiones si no se alcanzan los resultados esperados. Claro, la idea un poco del podcast es esa, ver cómo cruza el resultado como un corte transversal hacia todas las actividades. Decíamos que lo vamos a analizar con otros profesionales, pero a partir de esa llegada del resultadismo a la actividad laboral, por ejemplo, es que aparecen las enfermedades no nuevas, pero sí modernas, de ataque de pánico, depresión, ansiedad, o no tiene una ligación tan directa. Yo creo que la tiene. Me parece que esto del resultadismo, que uno lo puede tomar también, bueno, son aquellas búsquedas que no tienen tanto en cuenta el proceso, sino más bien lo que decanta ese proceso, independientemente de cómo ese recorrido haya sido, mientras el resultado sea el esperable, todo lo demás no importa. En esa vorágine quedan afuera, o queda afuera una perspectiva más ligada a la salud mental, al cuidado de la salud mental, que creo que hoy por hoy se ve con mucha claridad. Ahí nombraste medio abuelo de pájaro, un par de las, digamos, enfermedades que son como el trending topic, digamos, del siglo XXI. Depresión y ansiedad, creo que ocupan gran parte de eso, de ese resultado, pero negativo, de esta vorágine a la que las personas están expuestas. La ansiedad más ligada a aquella necesidad personal, o bien personal, o bien del lugar al que uno pertenece, necesidades que igual se entrecruzan y uno a veces pierde de vista de dónde viene, si es de adentro o de afuera.
necesidad de cumplir determinadas expectativas y no estar a la altura o estar siempre corriendo por detrás y la ansiedad que eso trae aparejado para poder cumplir. Pero al fin y al cabo quizá cumpliendo, lo cual ahora hago un recorte más sobre esto. Y la otra, que es la depresión, cuando uno ni siquiera, si bien intervienen un montón de factores, de alguna manera uno puede tomarla también como cuando no se está ni siquiera a la altura de las circunstancias y directamente se deja de jugar el partido. Respecto a lo primero, y esto es lo que quería retomar, le es funcional a cierto sector que la gente esté ansiosa. Hay determinadas cuestiones que pueden viabilizar o motorizar algunos de los resultados que se buscan. En la medida en que se mueva dentro de los márgenes más o menos de algo no muy patológico, alguien ansioso es alguien que ramifica, que piensa para adelante, que se anticipa a problemas. O alguien obsesivo, también no se le pierde ningún detalle, está como ahí vigilante frente a cada recoveco posible y de esa forma se le pasan menos cosas por alto. Y eso conforma una personalidad mucho más funcional en términos laborales, sea para una empresa o para un emprendimiento propio, donde también no hay explotación, pero hay autoexplotación. Entonces, cuando empalma algo que es nocivo para la salud mental, pero es funcional a lo que se busca, es donde se aparece una paradoja de más difícil solución, ¿no? Claro, pensaba en una publicidad que había hace algunos años, inclusive creo que antes del resultadismo, que era de aspirinas, que decía que ni un dolor de cabeza te impida seguir, como que vos tenés que Claro. seguir y tenés que rendir, prescindiendo de lo que diga tu cuerpo. Pero lo ato con quizás caigo en un reduccionismo, pero en las empresas ahora le ofrecen a los empleados la posibilidad de tener un coach. Y en este del coach, el coach lo que te brinda es la posibilidad de un resultado inmediato. Es decir, con 5 sesiones de coach vos vas a rendir más, vender mejor o trabajar mejor. Es decir, no me interesa todo lo que estuvo antes si el coach fuera para vender más, por ejemplo. Me interesa darte herramientas para la productividad. La psicología, por utilizar un término vulgar, se duerme ahí, es decir, perdió terreno por ir muy hacia atrás, por buscar analizar, porque las empresas no te ofrecen un psicólogo, un psicoanalista. Te ofrecen la posibilidad de rendir con un coach. Es decir, no me interesa mucho qué pasó en tu infancia o qué pasa con vos. Me interesa que lo hagas bien. Y quizás hasta tienen razón. Es decir, ¿por qué a la empresa le va a interesar tanto que haga un análisis tan grande la persona? Pero quizás siento que la psicología perdió terreno ahí, ante otras nuevas herramientas. Por un lado, lo de las empresas, creo que a veces hay que desconfiar en un buen sentido, si es que hay un buen sentido de desconfiar, que quizás es para autopreservarse de ciertas bondades o ciertas licencias que tienen más que ver con este aumento de la productividad que con un interés real en que las personas con las que uno trabaja o que tiene bajo su ala, en términos empresarialmente hablando, que estén cómodas y a gusto. Yo creo que eso es parte de lo esperable, uno no puede buscar otra cosa o no puede anhelar otra cosa en ese rubro. Pero sí, respondiendo un poco a tu pregunta, me parece que, o sea, te pones sobre la mesa una disputa histórica que no tiene que ver con psicología o psicoanálisis y coach, sino que es preexistente a eso, que tiene más que ver incluso con psicoanálisis y versus otras corrientes de psicología. El psicoanálisis, a grosso modo, se puede tomar como una corriente, una escuela de psicología, cuyo fundador fue Sigmund Freud, que es bastante conocido. Tienden a ser terapias que son de más larga duración. Y hay otras terapias que son mucho más focalizadas, donde uno trae una problemática y quizá hay como una pseudo promesa de resolución mucho más expeditiva. Y hay algo del orden de la obviedad, si se cree. Si uno cae con un ataque de pánico y un terapeuta le dice que en 3-4 meses lo va a solucionar y otro le dice que lo va a solucionar en 11-12 meses, no hay que ser un genio para adivinar qué camino elegiría uno, ¿no? El tema es que frente a análisis más panorámicos o más cabales, más amplios de la vida de una persona, hay más posibilidades de generar cambios más profundos, digamos. Y no solo focalizados, que quizás se soluciona algo hoy y se desarregla algo mañana. En lo que respecta al coach, como buen psicólogo, mis conocimientos no son muy amplios. Los prejuicios, trato de luchar contra eso, pero hay cierto prejuicio con eso, pero de cualquier manera me parece que
al ser algo del ámbito de lo laboral, lo que decís, medir el clima laboral, hacer que las personas se sientan más a gusto, no sé si necesariamente implican un recorrido histórico en la vida de la persona. Puede tener sentido un abordaje un poco más superficial en la medida en que haya posibilidad de hacer un abordaje más profundo en otro lado, por lo menos, ¿no? Que no sé si es responsabilidad de las empresas, pero es algo que a nivel sistémico o en el sentido común popular estamos más cerca de los resultados inmediatos que de la reflexión y todo lo que la reflexión trae aparejada, ¿no? Incluso angustiarse, ponerse mal, repensarse, corregir el rumbo que uno eligió en la vida, digamos, hay otras tantas cuestiones como que se alejan un poco también del ámbito de lo laboral. Bien, y la gente, bueno, los individuos, para no abarcar todo el colectivo gente que es muy amplio, no le ponen la misma vara al resultado de uno que al resultado ajeno. Es común, menciono el deporte porque lo trajiste vos, pero que cualquier tipo con una vida promedio diga que alguien exitoso es un fracasado, digamos. Porque uno le pone una vara tan alta a los demás y no digo baja uno, pero no se exige la misma medida. Nadie diría yo soy un fracasado. ¿Por qué suceden estas situaciones con la mirada hacia los demás? Yo creo que suceden las dos cosas, la que nombraste y la que no nombraste. Me parece que hay mucho de eso, de también mirar a los demás como que están siempre en un lugar como enaltecido y uno en un lugar más bajo. Quizá eso se reserva más para el fuero íntimo. Y para el afuera, somos todos técnicos de fútbol y ministros de economía y demás. O incluso sin ir a roles más estrambóticos o públicos. eh, Pasa en los mismos grupos de amigos, cuando quizá uno no está, o en las familias, uno o una hace algo de manera distinta en la que uno consideraría correcta y demás, en esta misma inercia comparativa, hay como una tendencia a la subestimación, al menos de nuevo para el afuera, a los fines de sobreestimarse uno mismo. Me parece que eso no tiene tanto que ver con los demás, sino con uno mismo, con la propia singularidad y no quedar por debajo y no sentirse menos. Bien. Y recién decías que normalizar, digamos, como que hay un filtro normalizador, ¿no? Que esperar más o menos lo mismo de todos los actores de la sociedad. Es decir, aparece uno que no le interesa ser el gerente del año o de la multinacional del año y tiene otros estándares distintos, ¿no? Ni mejores ni peores, porque justamente estamos hablando sobre eso. Le alcanza con llegar a fin de mes y al hacer alguna actividad fuera del horario de trabajo. Según la empresa, dirán, no, yo quiero que vos aspires a ser el dueño de la empresa, y el empleado dirá, no, a mí no me lleva ese camino. ¿Por qué buscamos que todos entren dentro de esa normalidad? Yo creo que a nivel bien macro, incluso saliendo de esta problemática, hay una necesidad del sistema mismo, y con el sistema no me refiero ni siquiera al capitalismo, sino algo superador hasta la vida en convivencia de la especie humana, que tiende a buscar, muchas veces con escaso o nulo éxito, pero tiende a buscar como una especie de homeostasis, de equilibrio, en el cual, buscando todos más o menos lo mismo, el sistema logra como tapar ciertos baches que, de correr todos para lados distintos, generaría como un efecto implosivo, muy disruptivo. Obviamente, en ese marco, no, el sistema o el mundo no reservan lugares de privilegio para todo el mundo, así que es hasta sano que no todos aspiren a llegar a roles jerárquicos y demás. De cualquier manera, yendo más focalizado a lo que planteás, en algún punto está mal visto cuando alguien no quiere crecer más, cuando alguien no aspira a lo que teóricamente todo el mundo tiene que aspirar. Si tenés un rol que te permite ganar más plata, ¿cómo no vas a tomarlo por más que eso quizá te quite tiempo libre para vos, para tu familia, para tus amigos? Hay algo como tener que justificar. Cuando uno tiene que justificar algo que no quiere hacer, es como que eso pone un poco al descubierto que hay como una determinada como inercia medio invisible que lo empuja a uno hacia ahí, digamos. Y ahí entra algo de los mandatos en su más amplia acepción, desde los mandatos sociales, pero propios a la familia, propios a la sociedad en la que uno vive, propio a la empresa quizá en la que labura. Y siempre ir contracorriente cuesta. Y requiere un ejercicio de reflexión doble y de valentía doble, porque sabes que vas a estar en el ojo o en la mira de los demás.
Muy bien. ¿Y cómo impacta? ¿Cómo pega ese filtro en cuestiones quizás no tan incorporadas en la sociedad, en discapacidad, por ejemplo? Me atrevo a hablar de discapacidad porque Ignacio aborda también ese tema. ¿Cómo es querer normalizar o resultadear, haciendo un juego de palabras, a una persona que escapa a esos mandatos o que tiene otras dificultades? ¿Cómo en las familias, en los entornos sociales de la gente con discapacidad, cómo funciona ese punto? Mira, todo lo que es el universo de la discapacidad, como bien decís, yo trabajo ahí. Obviamente tengo un montón de reflexiones, algunas bastante digeridas, otras no tanto, otras que van mutando con el tiempo. La semana pasada estaba escuchando una entrevista a un padre de un chico con síndrome de Down y dijo algo que me dejó pensando mucho. Una de esas cosas que uno sabe pero que capaz no las piensa, entonces no la toma como parte de la consideración a la hora de hacer un análisis. Y hablaba de que generaciones pasadas de personas, pasadas pero recientes, de personas con discapacidad, por el lugar que ocupaba la discapacidad en la sociedad, un lugar como mucho más periférico, incluso con cierto secretismo, muchas personas que quizá tenían algún familiar con alguna discapacidad y no se lo contaban ni a personas muy cercanas. Esto en algún punto impactaba en los recursos o la autonomía y todo el acervo de herramientas que las propias personas con discapacidad podrían ir adquiriendo con el paso del tiempo, lo cual hace que al día de hoy, y esto es lo que traía este padre, sea difícil saber, es horrible la palabra que voy a usar, ¿no? Pero cuál es el techo, al menos como en este lineamiento medio normalizador del que hablábamos, cuál es el techo de personas con determinados diagnósticos, determinados padecimientos, condiciones y demás. Pero más que nada porque el espejo en el que los podemos ver son generaciones quizá de personas que fueron nulamente estimuladas. Eso por un lado. Por el otro lado, que es lo que te hubiera respondido una semana antes de escuchar esta entrevista a la que hacía referencia, y siempre con el cuidado de opinar de algo que es un tema sensible y hay que estar ahí como familiar de alguien con discapacidad para poder tener una opinión como más cabal, más certera y más implicada incluso, pero viéndolo en algún punto de afuera, hay muchas veces un intento normalizador que en esta época en la que sí hay más herramientas para otorgarle a las personas que tienen discapacidad, buscar que esas herramientas vengan a ser una suerte de paliativo que acerque cada vez más al familiar cercano, digamos, a un tipo de homogeneidad propia de las personas que no tienen ninguna discapacidad. Que es una homogeneización, una generalización que no es válida ahí ya para la especie, para el conjunto de la especie. Digamos, cada persona tiene sus características, no hay diagnósticos con patas, cada persona tiene su singularidad independientemente de los diagnósticos y el peso más fuerte en la vida de una persona está mucho más dado por su característica de personalidad que por el diagnóstico o el padecimiento, la condición que traigan a cuestas. Pero yendo bien al hueso a la esfera de lo que es el resultadismo, resulta un poco peligroso, porque en fútbol o en el deporte se ve a las claras que es un resultado positivo. Digamos, hay matices, pero es ganar o perder. ¿Qué es un resultado positivo en una persona que tiene síndrome de Down, ¿no? Como el padre de este chico al que hacía referencia. Que es un pibe que al final de su vida uno pueda mirar y decir, che, bueno, pudo vivir solo, tuvo amigos, laburó. Yo creo que a grosso modo sería una buena caracterización de una buena vida, pero al mismo tiempo puede haber un montón de cuestiones singulares de esa persona que queden por fuera. Y es difícil imprimir esas necesidades o definir esos resultados positivos de afuera. Y ahí es donde me parece que todavía, en esa y en otras áreas, se está en un lugar todavía muy deficitario, en donde quizá lo que tiene que aparecer más en el centro de la escena es qué quieren y qué no quieren las personas con discapacidad, a sabiendas de que como cualquier persona, no siempre van a querer todas lo mismo. Claro, hay una especie de frustración ahí. A los padres con discapacidad le dicen la importancia de la estimulación y de generarle estímulos de chicos, como si eso, vos usaste el término paliativo, me parece muy bueno, resolviera, ¿sí? Resolviera algo la estimulación. Y no siempre la estimulación, porque todos, o sea, aún la gente sin discapacidad, tiene un techo, digamos, que puede ser cualquiera. O sea, a vos te dio para psicólogo, a mí no. Y entonces queda como que si el padre no lo pudo mandar a un buen centro de estimulación,
queda, uy, lo privaste de hacer un montón de cosas. Queda claro, no estoy cuestionando la estimulación y me parece fundamental, pero sí que no solo por ser estimulado, una persona con el diagnóstico que tenga va a llegar a algún lugar. A veces son muy agudos los cuadros y no alcanza con eso. Pero entiendo la frustración del padre de que toda la sociedad le diga, pero vos también tendrías que haberlo mandado a estimulación y ahí a más temprana edad. Te interrumpo un segundo, porque ahí donde se pueden poner en evidencia el proceso y el resultado del que lleva determinado proceso. Cuando uno tiene una mirada resultadista, el proceso no importa. Y el proceso en este caso, ¿qué puede llegar a ser? La hiperestimulación, la necesidad impuesta de afuera de que un pibe o piba se pase su infancia yendo todos los días de la semana a terapias, a espacios terapéuticos y demás, como a la espera de un supuesto resultado que puede llegar o puede no llegar, pero no necesariamente ese tiene que ser el camino, y de cualquier manera hay que pensar qué genera ese camino en la persona que lo está transitando. Y eso es lo que creo que a veces queda por fuera, y no son los padres o las madres de chicos o chicas con discapacidad quienes tienen que necesariamente quedar esa batalla o poner eso sobre la mesa, si bien son muchas veces los que lo terminan poniendo, sino los profesionales incluso. No siempre más es mejor. Y ahí también entramos en las dificultades de estar en lo que cuesta tener tiempos de ocio. Para chicos con discapacidad o para cualquiera. Sí, nulos, prácticamente nulos. Es decir, los tiempos de recreación terminan siendo utilizados para trabajar alguna carencia. Es decir, Claro. dibujar, no, pero tenés que mejorar el dibujo, aprender a contar. Y vas a decir, che, pero estás jugando, no hace falta que sea todo el tiempo terapia 24 horas. Pero sí, pasa por ahí también. Te saco del tema de discapacidad. Se romantiza, o sea, los resultadistas dicen que es ser un romántico esto del proceso, casi que los ridiculizan. Hace poco Guardiola, el entrenador del Manchester City, o la Oveja Hernández, para poner a alguien vernáculo, decía, yo no soy ningún romántico, a mí me interesa ganar más que a cualquiera. Lo decía como que ser romántico está mal y ser resultadista le quedó el lugar a los piolas, a los vivos. Yo discuto que sea así, aún considerando que el resultado es lo que termina definiendo la vida de un deportista, pero ¿por qué es romántico aquel que no apunta solo a ganar o es un ridículo prácticamente en terminología de los vivos? ¿Se te ocurre pensar algo así? A mí me parece igual que hay como una contradicción en ese mismo planteo que los supuestamente resultadistas como instalan. El paradigma del no resultadismo calculo que debe ser en términos deportivos Bielsa, ¿no? Que ha perdido, no sé, finales con el Athletic de Bilbao. Sí, creo que nace de ahí. Primera ronda, digo, claro. Bielsa, independientemente de que a veces la pelota entra o a veces no, generó una metodología de trabajo que traía aparejada un estilo como identitario en sus equipos. O sea, soy psicólogo, pero psicólogo futbolero, que se venía un proceso como muy, muy arraigado en sus equipos, que puede coronarse con un éxito o no. Entiendo que ahí eso es lo que define todo, porque siempre uno habla con el diario del lunes, pero se aumentan mucho más las chances de tener éxito cuando se generan esos procesos identitarios y esas metodologías de trabajo se instalan y quienes integran el colectivo siguen los lineamientos que el líder, en este caso quizá a mi modo de ver las cosas mal catalogado de romántico, procura como promulgar. Entonces, porque el engaña pichanga de la ecuación es que frente a un buen resultado automáticamente se vanagloria el proceso que decantó en ese resultado. Y a veces intervienen otros factores. Es una mirada muy reduccionista pensar que el resultado explica todo. Más allá de que el resultado pueda o no ser lo único que importa. No, pero sí, aprovechando que sos futbolero, vamos pasando por todos los temas. Gallardo gana durante 8 años y es el mejor técnico de la historia. Si Gallardo hubiera estado 8 años sin ganar, sería criminalizado prácticamente. Digo en el fútbol, pero llevarlo a todos los órdenes, a todos los deportes, si querés. Cachito Vigil es un emblema, digamos, le hizo que su equipo que había anotado un gol no se lo contabilizaran por una cuestión de fair play. Entonces, esa gente, yo digo, es ridiculizada. Y Gallardo, si no hubiera ganado durante 8 años, le dirían, por favor, andate, que queremos resultados. En el fútbol me parece que
no digo que esté bien el resultadismo, pero es más comprensible. Lo que a mí me aleja un poco del resultadismo es la gente que incorpora ese mensaje diciendo este es un fracasado y este no, de acuerdo a la vara de uno. Y en general la gente no tiene grandes logros en su vida. En general vos le preguntás a una persona ¿cuál fue tu mayor logro? Y te dice tuve 2 hijos, tuve 3 hijos, me casé, tuve una familia. Y cuando no, bueno, y la sociedad le impuso al que se separó, fracasó la pareja, digamos. Como que todo se llevó a extremos, cuando en general la vida no tiene tantos extremos. Tiene una zona media bastante amplia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y incluso ahí hay algo mucho más grave que la crítica al romántico, digamos, ¿no? Que en todo caso queda en el discurso popular, si bien entiendo que eso tiene terminales en cuestiones más graves, pero me tomo un segundo del ejemplo que diste recién. Una persona que se separa en términos resultadistas, quizá en generaciones, nada, o sea, hoy por hoy me parece que antes está un de poco los más 90. instalado. Antes de los 90. Antes de los 90, bueno, estaba hasta prohibido el divorcio, o no se había legislado el divorcio, pero incluso algo de ese conservadurismo o esa esencia de lo tradicional, para decirlo como más diplomáticamente, perdura al día de hoy. Y alguien que se separa puede ser como un fracasado en algún punto en el imaginario popular. De ninguna manera lo comparto, ¿no? Pero desde ya que a la hora de tomar una decisión, si el resultado termina siendo negativo porque terminás criando a tus hijos medio a distancia o en una tenencia compartida o teniendo que salir creativamente a buscar nuevas modalidades de relación o a generar un nuevo rumbo, un nuevo camino en la vida, es un gran obstáculo para tomar decisiones. Si eso en el sentido común popular es un resultado negativo, virar el rumbo de esa manera. De hecho, creo que, claro, en el deporte se ve con mucha nitidez lo del resultadismo. La cara más compleja de la vida cotidiana y palpable, material de la gente, es esta. Digamos, no cuando uno no puede tomar decisiones porque siente que opaca ese resultado al que uno estaba predestinado o al que uno quería aspirar. Como si en el camino no pudieran surgir contingencias que hagan que uno rompa esa dinámica y vaya para otro lado. O sea, estudiando una carrera y dejándola, o no ejerciéndola, separándose, repensando su heterosexualidad en el caso de las personas que somos heterosexuales. Digo, hay un montón de cuestiones que la gente en general no se las plantea por no fallar esos mandatos. Y ahí es donde más complejo es, porque terminás viviendo una vida más para la foto que para el proceso, que sos vos el que lo disfruta, digamos, ¿no? O sea que el resultado está en el disfrute. Digamos, uno pienso yo, digamos, o al menos en mi caso, cuando disfruto algo considero que valió la pena y quizás del otro lado no, digamos, si lo que hice no terminó llenándome, digo, no, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero claro, sería una visión como prescindiendo de lo económico, prescindiendo de la felicidad, porque también aquel que escapa a los mandatos, después cuando sale a la calle es señalado o comparte con sus tíos, con su familia, y siempre es el raro o el que no quiso hacer lo que los demás. Entonces, se me ocurre que también puede ser una actitud de no tener ganas de enfrentarse a tanto y no tener que reflexionarlo, ¿no? Por supuesto. O sea, yo creo que la frase del resultado está en el disfrute. Digo, que la vara con la que uno mida si algo valió la pena o no, o si resultó o no, o sea, si lo disfrutó, si lo padeció, creo que ahí habría una clave para tener vidas mejores, digamos, ¿no? Es algo muy, muy común el tener vidas que uno no quiere porque el resultado es positivo a los ojos ajenos. Yo creo que ahí, y retomando un poco lo que vos decías de cómo todos somos opinólogos o críticos de las vidas de los demás. Sí, con hay una como liviandad laburo, supina, digamos. claro, ¿no? y hay un laburo interno también para hacer, para bajar un poco los prejuicios y no tener la crítica tan fácil, porque eso de una u otra manera le llega a las personas que quieren tomar algún camino alternativo. E incluso nos va encorsetando de alguna manera a todos. Porque todos en algún momento tenemos derecho o nos puede surgir querer hacer algo diferente, si genuinamente nos nace eso, y no poder hacerlo por el qué dirán, nada. Sí, es fatídico. Lo que pasa fatídico. es que, ¿cómo lo vivís vos como psicólogo cuando alguien comienza a realizar cambios en su vida y el entorno le dice, no, vos tenés que cambiar de psicólogo? Como que si se empieza a encontrar a sí mismo, el psicólogo tuvo la culpa. No es que esa persona quería hacer algo, o llevando el caso Maradona. El problema de Maradona era el entorno. No que Maradona fuera así, no, Maradona se junta con gente que le hace mal. Diego quería juntarse con gente que le hacía mal
o hacía mal en términos de uno, digamos, qué sé yo, quizás para él no. Y la gente le dice, no, vos no tenés que pensar tanto, estás ganando plata, listo, es suficiente. ¿Y cómo lo vive el psicólogo ese? Estoy consiguiendo un buen resultado, que esta persona empiece a ser un poco más introspectivo y que la mirada hacia esa persona de sus pares sea, no digo de denostarla, pero sí de cuestionarla. Yo a veces tengo la sensación en el consultorio que viene un paciente y a veces estás hablando con el paciente o a veces estás hablando con la sociedad en su conjunto, o con el paciente y sus padres, o con el paciente y sus hermanos, o el paciente y su pareja. Claro. Yo no sé si nos echan la culpa a los psicólogos o no por suerte no me lo dicen. No, pero habrás escuchado, no, vos tenés que cambiar sí. de psicólogo. Pero sí, obviamente las resistencias que afloran a la hora de hacer cambios y a la hora de ir a contramano de lo que ciertos mandatos indican, pueden ser muy grandes las resistencias. Entonces también hay que tener como ciertos cuidados. No todo momento es un momento propicio como para arremeter frente a algo que está como muy enraizado en una persona. Yo me acuerdo, tenía una paciente que hablaba de todo menos de su carrera. Y cuando hablaba algo de su carrera que no le gustaba, me decía, pero sabés que de ese tema no quiero hablar. Y mucho tiempo después lo pudo hablar. Y terminó dedicándose a otra cosa. Yo creo que si yo hubiera caído en la tentación, que me costaba muchísimo porque era como un elefante en la habitación, porque ella tenía mucho disconformismo con la carrera que había elegido, pero había algo casi de linaje en seguir esa carrera universitaria porque su mamá y su abuela también eran profesionales en ese área, y le costaba muchísimo frenar e ir para otro lado. Lo pudo hacer mucho tiempo después, lo cual lo positivo es que lo pudo hacer. Hubiera sido mucho mejor hacerlo antes. Si de mi parte yo hubiera impulsado algo más antes, yo creo que hubiera dejado terapia. Mira, entonces perfecto. es difícil. No, perfecto. Pudo hacer lo que quería, aún tarde, pero la mayoría de las cuestiones de la vida, si uno las hubiera encarado antes, hubieran tenido mejor resultado, hablando siempre del mejor resultado. Pero por algo no lo hizo antes, digamos. Necesitó hacer un recorrido como para llegar a hacerlo en ese momento. Totalmente. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, diría un psicólogo. Muy bien, señor. Bueno. Seguimos la próxima, entonces. Muchísimas gracias, Ignacio. A vos. ¿Quieres saber dónde aterrizó? Se desconectó, vuelve a viajar a un sitio inusual y real. Ladrón.